Miren, aquí está este vaso que me regaló mi sobrina, que son los diseños arquitectónicos de los edificios de módulos de la Universidad Católica Andrés Bello. Donde estudiaste vos y donde estudió ella. Exactamente. Y bueno, es muy bonito porque es como el edificio icónico de la universidad, el corazón de la universidad. Fíjate que hay una película del año, probablemente el año 81, de Ujú. Mauricio Wallerstein. Eso sí me Ajá. acuerdo, el cineasta. Y el protagonista es Orlando Urdaneta. Okey. Orlando Urdaneta con Elba Escobar Ujú. y una tercera actriz que no recuerdo ahora su nombre. Te conté que conocí a Alba Escobar. Sí me contaste. Okey. Y Prometió casarme. ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿pero qué? ¿Te iba a hacer que iba a oficiar la boda o que te iba a conseguir marido? No, oficiar la boda, porque ella ha oficiado otras bodas y yo he visto, y él dice unas palabras muy bellas y conecta muy lindo. Y yo dije: "Dios mío, cásame". Y ella me dijo: "Claro que sí, mi amor, yo te caso". Entonces, bueno, cuando suceda me va a casar. Wow, qué bien. Yo la conocí una vez en una fiesta de Álvaro Paiva. Bueno, pero conocer, me la presentaron y ya. Bueno, y esta película, Macho y Hembra, fue en su momento debió ser muy controvertida porque habla del poliamor en ese momento, en Venezuela. Cónchale, Y sí. salen escenas de tríos sexuales de Orlando Urdaneta y estas 2 muchachas, Elba Escobar y la otra actriz que ahora no me sé creo que es Irene Arcila, o no me acuerdo cuál era la otra. Pero la nombro porque en esa película sale el piso 3 del edificio de aulas de la Católica, este edificio, tal cual Ah, tal cual como está ahorita. O sea, es claro. igual como yo lo vi cuando estudié, como está ahora, porque lo he visto en videos recientes y en fotos. Tal cual. Grabaron allí varias escenas. Bueno, lo que pasa, con la arquitectura, bueno, de las universidades sobre todo, y con nuestras construcciones que son brutalistas, uno ya aprende palabras por haber visto películas. Claro. ¿Viste El Em, Brutalista? no la vi, pero ya sé que es el brutalismo. Okey. Vi reseñas y cosas, y estoy por verla porque me interesa bastante. Está Pero buena, tienes bueno, que y verla. que es por fin una película, un instrumento de la cultura pop que sale por ahí y que tienen algo que ver con uno, porque en Venezuela hay mucha construcción brutalista porque sobraba el cemento y el concreto, ¿no? Sí. A mí me pasó también que vi una vez como un documental de la Facultad de Derecho y era la misma vaina, lo único es que la gente que caminaba se veía ochentosa. O sea, el único cambio era la gente, pero era exactamente la misma estructura, porque eso no cambia Claro, en 40, 50 años, 60, 70, 80. O sea, de verdad, igualito. Como no pasa importa. en Nueva York de las películas, salvando las modas y el fashion, en buena medida hay tomas que se hacen en sitios que son tal cual como fueron. O las viste en películas de los 70, qué sé yo, Claro, o de los 50 incluso, y podéis películas. regresar ahí, podéis ver la Breakfast vaina. Breakfast at Tiffany's. Tú puedes ir a esa Quinta Avenida y ver igualito tal cual como era. Eso es muy impresionante. Ahora, empezamos. Sí, por favor. Vamos para allá. Hola, queridos amigos. Este es nuestro podcast, Señores Mayores, con mi querida amiga Geraldine Cubillán y quien les habla. Certificado de locución. No, ¿sabes que quedamos en que íbamos a aprendernos el número y no lo hicimos? Porque 39691, yo te dije que yo lo busqué. 37, es como 37939, algo así. Después Okey, lo busco, se los debo. Gerardo Guarache. Gerardo 39691, Guarache, ok. el que domina con la lanza. Ese es mi nombre, el que domina con la lanza. Yo Según, domino con la lanza, pero con más elegancia, según ChatGPT. según las investigaciones de Geraldine sobre el origen de los nombres. Ahora, yo nunca en mi vida he tenido una lanza en la mano, eso sí te puedo asegurar. Yo he tenido máximo lo que más se parece quizá a una caña de azúcar, es lo más parecido a una lanza que yo he tocado. Bueno, Un palo de escoba. qué lanza tan dulce.
Sí. ¿Tú has comido azúcar así directo? Sí. Bueno, es muy interesante, y hace muchos años que no lo hago. Las nuevas Sí. generaciones nunca sabrán lo Las nuevas generaciones ni, no sé, la gente que muy de ciudad tampoco. Aunque yo soy bastante citadino, en verdad. Por ejemplo, para ser cumanés cualquiera probablemente pensaría que yo sé pescar, y yo no sé pescar. Yo acompaño la pesca. Pero comiste pescadito fresco tu vida. Sí, desde niño, eso sí, desde siempre. O Claro. sea, normalmente, de manera cotidiana, todas las semanas, varios pescados distintos. Sí, porque De la temporada. hay pescados como de diario y hay pescados como un mero que se hace, un mero, un plato de sábado y tal. Y no sé, hay una jerarquía ahí, debe haber un poco de Claro. envidia entre los peces, están en el agua mirándose como, ay, qué pajugo. Se deben tener envidia entre ellos. ¿Cómo se llama? Los muñequitos de Toy Story en la película. Y que, te Ajá, eligió cuando viene la garra y que te eligió, que están en la maquinita de los sí, peluchitos. Algo así, pero más trágico porque mueren. Ajá. ¿De claro. qué vamos a hablar hoy? No, más trágico no, con la gente es igual. ¿Cuánto cuántas historias nos hemos inventado del más allá para Claro. sobrellevar el hecho de que dejamos de existir? Bueno, Yera, yo tenía una duda y yo Ujú. pensaba que este podcast puede ser también, puede hacer servicio público, estoy hablando fatal hoy, puede hacer servicio público para nuestros señores mayores que nos ven, Okey, un servicio público lingüístico, porque vamos, okey. sin querer, vamos armando un glosario de neologismos de nuevas generaciones, de gente más joven que nosotros que se inventa palabras, y vaya que si esta es una época de inventar palabras Sí, más fuerte. sí, que además caducan rapidísimo, porque en 2 semanas ya se dejan de usar porque se globalizan demasiado rápido. Y hay una más loca que la que ya inventaron, Sí, por supuesto. más rara, más Incluso específica. incluso sabes que están resignificando los emojis, ¿no? No, O sea, cuéntame al si respecto. tú te ríes con el emoji de que se ríe, qué señor mayor, qué boborote eres, o sea, De se uno no están se puede riendo ahora con la calaverita, uno no se puede ni reír ya, con los emojis porque y si te con los ríes jóvenes. no, y en la vida, si te ríes, dicen: "Mira qué fuera de moda está ese señor riéndose". Pues sí, yo ahí sí yo me resisto como señora mayor. Es más, si buscan mis biografías en las redes sociales, que es lo único que importa ahorita, yo hago un statement ahí, me río duro. No esperen otra cosa de mí, no esperen elegancia, no esperen old money. Pones Me un río emoji duro. riéndote con lágrimas. No, pongo, me río duro. Ya está. Okey. Porque Pones LOL. no. El OL es como de Ya viejo es conchudo, ya no es ni de es señor mayor. del señor mayor cifrino que fue para Miami desde niño. Que a lo mejor tuvo internet de primero en su círculo. O sea, seguro vos a tus 15 chateaste y usaste el OL, pero not anymore, no más, no más, no Bueno, más, no más. Entonces, ¿cuál es tu duda? hay una palabra que yo la he visto, no es que la vi ayer, tampoco nos vamos a caer en mentiras, o sea, tengo tiempo escuchando sobre esa palabra, leyéndola, eh, en redes sociales, sobre todo, pero, puede salir en titulares de la revista New Yorker, puede salir en titulares de el New York Times, artículos así de sociedad y es la palabra cringe. Ujú. Por ejemplo, recientemente leí un artículo de New Yorker que se refiere a una banda llamada, ahora se me olvidó, te dije el nombre hace rato y se me olvidó. Si Una me lo banda dices. que lanzó una canción en el año 2009 que se llamó Home, y cuenta la articulista que, esa canción, si tú vivías, por ejemplo, en Brooklyn y eras medio hipster y tenías 20 y pico de años en el año 2009 y vivías ahí, esa canción era de tu playlist. O sea, todo el Ujú. mundo conocía esa banda y celebraba esa banda. Luego me voy a acordar el nombre del grupo.
Este es un podcast de señor mayor que se le olvidan las vainas. Mira, que uno de estos episodios rompiste la cantidad de veces que usamos el sello. Tampoco es así. No te dejes ir tampoco, frénate. Bueno, tampoco es que la tinta se agota porque es un sello virtual. Pero no abusé. Me reclamaron y que lo que yo estaba haciendo mis deberes con los audífonos y cuando sonó el sello me iba a dar una verga. Bueno, entonces vamos a usar el sello cuando sea muy descarada Ok, continúa, el señor mayor. tropiezo, el desliz. Y esta banda, creo que es Zero Magnetics, algo así. Bueno, esta banda tiene, esta canción, la articulista dice que esa era una canción muy conocida en el año 2009. Recientemente, estamos hablando de 2009, estamos en 2025, una presentación de ellos en la serie Tiny Desk, Ujú, que ahorita es muy popular, pero en ese tiempo yo me imagino que estaba empezando a ser popular. claro. Me imagino, esto lo estoy agregando yo, porque esa serie no es tan vieja tampoco. Eh, Salieron en Tiny Desk, la serie de NPR, de la radio pública de Estados Unidos, que se presentan en un escritorio de biblioteca en Washington. Pueden ver la de Raguayana, La pueden de ver Jorge Glem. la de Jorge Glem con Sam Ryder, pueden ver la de Betsaida Machado. Ujú. Y si va más allá, la de Natalia Lafourcade, Jorge Drexler. Está muy buena. No vean la de Bad Bunny. No, por favor. Además, ya si lo quieren ver, vayan a Puerto Rico, que tiene como 3 años de concierto. Y así visitan la isla y ayudan al turismo de la isla. Subiendo el PIB de la isla. Claro, por supuesto. Que eso no hay ninguna duda que lo debe estar favoreciendo económicamente a la isla, seguro. Estaría bueno también, en un futuro se sabrá hasta qué punto está ayudando Bad Bunny a Puerto Rico, porque sí creo que lo está haciendo y bastante. Y deliberadamente. Y deliberadamente, o sea, me parece muy inteligente, más allá de que no vean el NPR. Pero es que el Ese es NPR otro tema. hasta para sus fans dijeron que estaba malo. Sí, es que sí. Okey, Entonces, continúa. em, bueno, ese video en estos tiempos de Internet y de viralidad ha resurgido de una manera bestial porque alguien lo incluyó en una lista de las peores canciones de los últimos no sé cuántos años, etcétera. Como una de estas listas así burlonas y se volvió súper, tiene millones y millones de clips. El recuerdo de esa canción que se llama Home, porque la gente se ha lanzado a comentar, la gran mayoría porque odian la canción y la letra y el concepto, y es lo que llaman cringe millennial. De hecho, Ujú. el título del artículo es La venganza del cringe millennial, The Revenge of Cringe Millennial. Entonces yo me quedé, entendí todo el artículo, pero no entendí la palabra cringe. Y yo quería ¿Pero recurrir del cringe millennial o del millennial cringe? Son 2 millennial, cosas no, diferentes. millennial cringe creo que es. Okey, okey. Entonces yo quería recurrir, como tenemos una experta en este No. podcast, Claro que en sí, este tipo acepto. de Vamos, impro. terminología, por favor, Yera, resuélvenos esa duda, coño, ¿qué carajo es el cringe? Okey, a ver, ¿cómo te digo? Porque esto es de esas palabras que no es completamente una cosa ni la otra, sino como que es un diagrama de Venn, ¿no? Yo Ujú, diría que eso está entre algo que resulta vergonzoso, pero no vergonzoso para la persona que lo está haciendo, sino vergonzoso de ver. O okey. sea, digamos, entre vergüenza, como la pena ajena, puede ser, y, era la vergüenza y como una falta de autoconciencia. O sea, es como Por cosas que ejemplo, se me ocurre a mí, todos hemos tenido una tía que está en un matrimonio ujú, y es la tía que de primera se quita los zapatos. okey, Y ya hay gente en la familia que es mucho más recatada. comedida y recatada,
y ya están hablando entre ellos diciendo, ya se rascó Qué cringe, temprano. claro. Y ella no le importa. Ella está, es que yo quiero bailar este merenguito descalza, no me importa un carajo lo Sí, que... correcto, correcto, pero es un poco como faltar a esa Ojo, responsabilidad. que puede ser el tío también, ¿eh? Sí, 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 a esa Puede ser el tío. responsabilidad de en sociedad que tú tienes, porque esa conducta tuya, que es muy tuya y que no te importa, me está generando incomodidad a mí. O sea, es como el cringe es una sensación como de pena ajena ante algo que está haciendo otra persona, pero es un poquito más allá de la pena ajena, porque, Y no es como que el que está, ¿cómo decirlo? El que está generando el cringe no, también no siente que se la está comiendo. en algunos casos puede ser, puede Ok. ser, puede ser, puede ser, puede ser. Generalmente eso, o sea, intentar estar siendo una cosa y no estar lográndolo, y que tú no sepas que no lo estás logrando, es cringe. Porque si yo me estoy dando de, por ejemplo, la graciosita, y yo me estoy dando cuenta que el chiste no da gracia, y yo digo: "Okey", y así la estoy cagando. Ya yo estoy ahí en conocimiento. Pero si yo sigo como que: "Ajá, ajá", como buscando la risa donde no está, es como: Ahí "Señora, qué cringe". rodaste, ahí O rodaste. una persona que cree que canta, y entonces: "Verga, marica, no cantáis bien", y entonces, qué cringe. O sea, o por ejemplo, una persona que tiene mucha seguridad, como con un tipo de, no sé, sensualidad o de articulación, o sea, de que se crea muy articulada y lo que está es cagándola bello, uno dice: "Qué cringe, loco". Cringe. Pero yo creo, o sea, yo entiendo que la Gen Z, la generación que va después de los millennials, bueno, ya nos toca a nosotros como señores mayores recibir siempre esos señalamientos de las generaciones menores de, ay, sí, los señores mayores que no lo están haciendo bien, pero yo vengo a defender aquí a mi generación. Ajá. Yo vengo U a defender una mi pregunta, generación. ¿dónde está más o menos el corte entre el millennial y siendo obviamente uno pone un pie allá, acá, o sea, hay una línea difusa, Claro. más o menos dónde establecen el comienzo del Gen Z. Bueno, pon Gen Z creo, ponlo ahorita entre 15 y 25, puede ser. Y O sea, que bueno, nacieron después del 2000, digamos, en este ajá. milenio. Sí, sí, Nacieron en sí, este ciclo. porque los millennials, sí, nacieron hasta los 90, una cosa así. Okey. Entonces, claro, hay gente que está también en la transición de los 2 Que y yo bueno, revisé y yo soy millennial por los pelos, porque yo nací como empezando los millennials. all millennial, porque hay all millennial, early millennial y mid-lennial, Guau, dependiendo de dónde. qué Claro, fuerte. o sea, en esa generación se tuvo que hacer esos cortes por los avances tecnológicos. Claro, el Porque cambio antes era no, o demasiado sea, rápido. generación X toda, generación boom, es baby boomer toda, pero en los millennials empieza a hacerse esa segmentación por la tecnología influye mucho a gente que tenga 2 3 4 5 años de diferencia. Yo igual tengo como algunas cosas, un pie en la generación anterior Pero por influencia de mis hermanos, por supuesto. muchas cosas de mis hermanos, pero sí tengo vainas de millennial, algunas Sí, cosas, claro. completamente, Ajá, completamente. ¿por qué tenemos que hacer un alegato, No, por los yo millennials? tengo mi alegato porque, chamo, nosotros hemos sido, o sea, todas las generaciones Hemos lo sido son. engañados. Bueno, además, todas las generaciones tenemos un poco de ser el sánduche que retiene como vicios del anterior para que no pasen para la siguiente generación. Yo entiendo, o Okey, sea, a la ya, generación X le tocó, pero nosotros nos pasamos, loco, porque a nosotros nos tocó de verdad toda esa gente que no se actualiza con los nuevos tiempos, con la nueva corrección política, con el nuevo estilo de crianza. Entonces, a nosotros nos cría esa gente, nosotros entramos en estas nuevas reglas sociales, bien entrados los 15, los 20, por claro. ejemplo, en mi caso, y nosotros estamos rodando la bicicleta, adaptándonos a todos para no ser homofóbicos, racistas, de X, lo otro y tal. A nosotros nos criaron a correazos donde tu opinión no valía y somos esa generación que somos los primeros padres de crianza respetuosa. Los Claro. primeros. Entonces, cónchale, que vengan los Gen Z a señalarnos así nomás. Otra cosa que me está pasando como millennial, que me enardece horrible.
Ajá. horrible. Hay 2 cosas que me enardecen horrible. Yo como melómana, yo me Vamos, monté desahoga, Yera, desahoga aquí. toda mi vida, me monté en el carro con mi papá y mi mamá, y yo nunca tuve derecho a poner la música. Jamás, Claro. jamás. Y ahora tú tienes un nené en el carro y se pone la música del nené para el cerebro del nené, y entonces después cuando lo que le guste al nené. ¿Y en qué momento yo, loco? Y ¿En fíjate qué que momento yo? y fíjate que yo más bien, bueno, a lo mejor tengo la suerte de que mi papá ponía música buena, pero yo agradezco eso, una de las cosas que yo más agradezco de mi papá, además de todo, de muchísimas cosas, muchas, porque yo tuve un padre Toda una estrella. del que aprendí casi todo. Pero la música es fundamental, o sea, determinado mi propia vida. El hecho de qué cassettes ponía él en esa camioneta cuando viajábamos, por ejemplo. Claro. Entonces, No, mis yo no gustos están un digo poco definidos por eso. no, yo no digo que a mí eso no me dio, que eso es otra cosa. Eso a mí me da un bagaje cultural amplísimo, porque yo Claro, escuchaba mi punk en inglés y también mis guarachitas, y yo tengo una cosmovisión del mundo gracias a eso. Pero claro. este punk siempre lo tuve que escuchar en privado, o sea, siempre. Y entonces ahora uno tiene un niño y no le vas a poner esas cosas groseras que escucháis, vamos a ponerle primero música clásica y después si le gusta poco yo. O sea, yo no tengo hijos, pero a donde yo voy hay que dejar la pantalla con el yo o con el Mickey Mouse que me saca la piedra, porque los niños, o sea, el Mickey Mouse, y es como loco, yo veía la novela que veía mi mamá, que eso me trastornó probablemente, pero, o sea, somos como esa cosa de contención. ¿Qué pasa? La generación Z no tiene estos rasgos. ¿Cómo se expresa esto también? Con la tecnología. Cuando la tecnología llega a nuestros hogares, ¿quién es el que empieza a prender la computadora, a apagarla, a reiniciar el Ajá. router, a ver cómo es que funciona la impresora, a hacerme una carta para el CENIAT, a no sé A qué? familiarizarte con la interfaz Ajá, y del termina siendo uno el IT de su casa, con la paciencia nula que tengan toda la gente mayor en esa casa. Mi papá me decía a mí, porque había cosas que uno no podía resolver porque no había tantos manuales no había YouTube con todos esos tutoriales que hay ahora. claro, Y cuando a mí se me presentaba una dificultad tecnológica, mi papá me miraba con decepción, que porque yo no podía resolver eso si él en un lugar vio que le imprimieron tal vaina. Y yo así como decepcionando a mi padre, y yo, bueno, papá, o sea, ¿cómo hacemos? Y mi papá decía en su crianza irrespetuosa, te voy a decir una cosa, si yo me lo propusiera, si yo quisiera ser el huevo en esta verga, yo lo fuera, pero no quiero. Para eso te compro tus El cosas. Bowie. Bueno, pero es que es otro tipo. Una cosa es ser un huevito de Ya, pero tú me entiendes, el Bowie. sí, sí, hay referencias al episodio de los nombres con David Bowie. Y entonces yo dije, bueno, viva Dios cuando esta pequeña criatura que habita en mi hogar empiece a tener 10, 11, 12 años, porque estos sí son nativos digitales. Yo Claro. no soy nativa digital en el sentido estricto. O sea, yo me gradué de bachillerato sin internet. Esta Ajá, gente tiene internet desde kinder. eso a mí me parece interesante y me parece enriquecedor también. El hecho de que hayamos vivido la transición entre investigar en una enciclopedia espasa o una enciclopedia británica Sacar o en copias para Atlas, estudiar, tener que ir a la biblioteca a buscar información, compartir libros, todo eso, muy bien. todo eso, a, empezar ¿cómo se llama? El albor los albores de los buscadores, Alta Vista. Claro, claro, y el Yahoo y tal. Entonces yo Claro. digo, Dios mío, ya quiero que esta generación de relevo, que empieza a cumplir 11, 12, 13 años, para yo soltar un poco de vaina. Bueno, y resultan que los niños cumplen 12, 13, 14, 15, 16, 17, y en una posición muy cómoda se hacen los que no saben resolver las cositas tecnológicas. Ajá. Entonces yo estoy resolviendo para los de 80 y para los de 15, porque es que ¿cómo es que se hace lo de el TPS? ¿Cómo es que se hace lo del permiso de trabajo? Yo saqué Entonces, la es también
aprender a resolver problemas, tecnológicos en este caso. Sí, pero los Gen Z han sido muy inteligentes porque a mí me tocó desarrollar paciencia para el papá que no entiende cómo funciona la computadora. Los Gen Z es como que, ay, ay, y entonces, ay, no te Claro, resuelvo nada. O sea, es como, porque ahora todo es la privacidad, porque cada uno tiene su audífono, porque no, o sea, y entonces los millennials somos realmente como el muro de contención de la sociedad. A mí nadie me quita esa idea de la cabeza. O sea, yo a la Gen Z le celebro su libertad. La Gen Z tiene esta cosa maravillosa que ha soltado, loco, el tema del valor al cuerpo. O claro. sea, el Gen Z ahora para todos los cuerpos son sexys, o sea, es como no se habla del cuerpo ajeno, pero lo tienen instalado de verdad, ¿verdad? Pero eso comenzó con nosotros y yo se los aplaudo, pero en la practicidad del día a día, en las relaciones familiares laborales, uno está entre el jefe fastidioso viejo conchudo y las nuevas generaciones que tienen sus límites tan bien puestos que dicen, me voy, y uno dando la milla extra, porque uno no está Siempre. configurado así. No, no, no. Yo vengo, entonces, mi amor, si yo tengo 40 años y yo me voy a poner una minifalda y voy a bailar, por ejemplo, un ejemplo, voy a bailar y te parece que yo estoy dando cringe, coño, Claro. déjame estar, porque yo te estoy conteniendo la vida. Te agradezco. Mira, hay una cosa que yo, por ejemplo, una pregunta que tenía, que se me ocurrió ahorita. ¿Tú llegaste a hacer mixtapes, cassettes mezclados de canciones? No, No llegaste a eso. ya hice playlist, o sea, Ya había pasado manualmente eso. en la Yo compu, sí. alcancé la última época de eso, porque mis hermanos sí lo hicieron muchísimo. Claro, claro, claro. Pero yo sí hice los primeros mezclados, los hice en cassette. Y era una cosa fabulosa porque primero tienes que escuchar el tema entero. Claro, No es agarrar un archivo y como era cuando quemabas discos. sí. Ahorita ni hablar de eso porque No, claro. hemos pasado, nos hemos cruzado ya varios campos de eso. Había que escuchar el tema completo. Entonces, había una labor ahí mecánica, ¿no? De meter el Claro, cassette, de reproducir la fuente, que si era vinilo, si era CD, dependiendo, ¿no? De dónde estaba sí. sacando el track. Podía grabar de la radio, pero eso yo no lo hice muy poco, Yo lo hice, o sea, grabar de yo la tuve radio. cassettes y grabé de la radio, de otro cassette, de un CD, pero nunca hice como mixtapes ni nada, o sea, A mí no grabé me así como echando broma, porque siempre me gustaron, a mí siempre me han gustado, las cositas del registro de la voz, de amplificación de la voz. A mí me gusta tener un micrófono, un megáfono, una cosita, siempre me ya, ha gustado. siempre te gustó Siempre, eso. siempre, siempre, siempre. Pero mis hermanos, por ejemplo, no les gustaba grabar de radio porque el sonido no era bueno y ellos eran de Okey, sonido nítido. okey, Y se metía la locución también a veces. típico. 91.9, se metía la voz ¿En los últimos segundos o en los en primeros los segundos últimos de la segundos. canción? O, por ejemplo, si ponían, yo recuerdo un amigo que grabó November Rain Okey. y se comían el solo de Slash al Ay, final. no. Y nosotros, ¿sabes? Sí, Entonces sí, sí. O no sea, funcionaba eso. sí, 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 sí. Y en mi Estoy en caso, conocimiento, pero no fue mucho que lo hice. también como a mi papá le gustaba tanto escuchar música, tenía buenos equipos. Tenía el deck, pero estamos hablando de unos aparatos Claro, grandes, pesados, muchos Pioneer, que era como una buena marca, mezcladores, ecualizadores, o sea, había que hacer era todo un trabajo tecnológico y ellos recibían amigos que venían a hacer sus cassettes. A veces era como tomando cerveza y había que estar toda una tarde haciéndolo. claro, Y después vamos a escuchar cómo quedó en un carro. claro, claro, claro. Por ejemplo, si el final al cassette tú veías que la cinta le quedaba poco, entonces no daba para una canción completa. Había que buscar una canción que de inicio a mitad fuese buena, tuviera algo. Sí, porque no ibas a desperdiciar ese poquito Y mis que te hermanos, que ya quedaba. eran expertos, tenían hasta ¿cómo te digo? La pericia para sacarla en fade out en los últimos centímetros de cassette para que no se cortara abruptamente. Okey.
O sea, había una cantidad de vainas que uno aprendía en manuales de Claro. cómo grabar un cassette, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo, hay gente que tiene mi edad que igualito pasó por ese proceso porque le dio la gana, como Eberto de Porque le TLX, porque le presidente. gustaba, sí, le Él atraía tiene eso. mi edad, pero él es mentalmente más viejo y pasó como por todo eso porque lo hizo muy chamito, no sé, a lo mejor 6 7 años, 8 Claro. años. Ya él le metió a eso. Porque ya para la adolescencia ya nosotros estábamos en otra, por Sí, ejemplo. yo lo hice a esas edades, pero porque por mis hermanos, o sea, Claro. apoyados en ellos. Ellos ya tenían años haciendo eso. Cuando las Entonces, tecnologías duraban y años. compré, en algún momento compramos con ahorros, o porque mi papá nos regalaba un dinero para comprar cosas así. Por ejemplo, una casetera que era TDK, ¿no? La gran marca de Ujú. cassettes, De 90 minutos. de 90 o de 60. Pero yo Okey. tenía una casetera que eran, no sé si eran 20 cassettes, o era un montón, así grande. Y entonces yo llegué a llenar esa casetera de mezclas. Okey. Había que conceptualizar el cassette, qué querías Claro, grabar tú en un cassette. Pop de claro. 80, no sé qué, baladas, no sé qué vaina. Mi hermano ponía una que eran arrechísimas para la carretera, porque, para la carretera tenía que ser música movida para no aburrirte mientras Claro. manejas. Para beber, mezcla para beber. Así. Porque somos tecnológicos, pero también somos de Cumaná. Exactamente, eso es muy importante. Sí, y esa era una práctica que después, claro, las playlists vienen a ser las nietas de eso, de esa costumbre, y eso vino con los Claro, cassettes. claro. Antes no estaba, antes era el vinil y era el vinil. No había otra. Bueno, ¿qué es lo que intentan recuperar ahora las personas que tienen un vinil? O sea, porque yo los he escuchado, dice, bueno, vos pones esto y esto es como un compromiso, a veces estáis trabajando, lo que sea, se termina y con el fastidio de ir a buscar otro disco para ponerlo, le dais vuelta otra vez a este y lo vuelves a escuchar, o sea, y Lo te vuelves a vuelves a poner, comprometer con la música como siempre ha debido ser. claro. Sí, ha Porque si cambiado. estás en Spotify, el skip es muy seductor y vais de una vez, y le das skip y terminas escuchando Luis Silva. Sí, o sea, la manera como nos relacionamos con la música ha cambiado tanto, tanto. em, y no sé, me vienen a la mente muchas preguntas de cómo se está tatuando en la memoria de la misma manera que como antes, que hay canciones que tú tienes grabadas desde que eres un niño porque las escuchaste 4000 veces, Claro, porque leías la letra en el librito, claro. Y porque recibido. eran bienes escasos. O sea, o le dabas 20 vueltas a Sí, eso o nada, porque no había la pagabas por un posibilidad. disco, era porque Claro, te gustaba mucho ese claro. artista o ese disco. Salvo que mi hermano Daniel, que seguramente va a escuchar esto, que compraba un disco entero por un single. Bueno, pero todos hicimos eso. Y él ponía esa una y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero el resto del disco era una cagada, muchas veces. Yo creo, o sea, yo llegué a hacer eso, pero a mí nunca me pasó. O sea, yo escuchaba algo y decía: "Uy", compraba el CD y en general descubría otras facetas de esta banda que, uy, qué bien, qué rico. Mira, cuando salió All That She Wants, de Ace of Base, Okey. nosotros fuimos, me parece que fue la primera vez que nosotros hicimos un viaje de vacaciones a Estados Unidos. Y estaba esa canción pegando, sonaba en todos lados. Y mi Okey. hermano se compró el single de esa, que ya existía en formato de CD, o sea, que salía el single y ponían un lado B o un remix. Sí. Ese CD tenía 4 versiones de All That She Wants. La que sonaba en radio, la otra Techno Mix, no sé qué vaina, otra Claro, disco, no sé qué. otra instrumental, porque a Uf, veces una ladilla. O sea, y es como si era, coño, Bohemian Rhapsody, o sea, vaya invento genial de la humanidad. Era una canción pop pegajosa, era chévere, claro, que por qué no sacarle más plata si le podemos sacar más pero plata. Ese es el tema aquí. y mi hermano se compró el single. No se me olvida nunca eso. Pero bueno, el cringe, otra de las cosas, por ejemplo, yo siempre, ¿por qué algunos artistas, productos, quiero decir, películas, libros, tal, de cierta época
generan este cringe. Esa es una otra inquietud que siempre me viene a la Sí, cabeza. sí, porque además es como un fenómeno de la cultura pop. Nadie se puso de acuerdo, pero a todos nos da cringe al mismo tiempo y ahí no hay nada que hacer. O sea, ahí no hay nada que Sí, puedas hacer para desbancarlo, para defenderte, para nada. O sea, puedes envejecer siendo una leyenda o no, o de pronto das cringe y ya. O sea, por ejemplo, a mí me pasa, no sé, con Green Day. ajá. Green Day podría tener material para hacer cringe. O sea, el baterista está un poco con sobrepeso, se siguen pintando como hace 1000 años y siguen como con una actitud tan jovial que es como, no eres esa, o sea, y resulta que ellos son pasión de multitudes. Sí, siguen siendo. O sea, son pasión de multitudes y atraen niñitos. Y es como, Por cierto, es azaroso. dan tremendos conciertos. Súper bueno, súper, súper, El súper. concierto en Caracas fue Yo los arrechísimo. vi aquí también y es como, esto es impresionante, Fue impresionante. fue en la Simón Bolívar, no me acuerdo, pero bueno, fue buenísimo el concierto. Y tomó 3 horas y durísimo, sonaban sabrosos, duro, todo. Tocan todo lo que tienen que tocar, todo, Sí, sí, todo. sí, sí. Sí, y tocan muchas canciones nuevas y la gente se las sabe, o sea, es como, sí es un showzazo, pero esa gente tendrá Mira, que meterse. recuerdo que Billy Joe Armstrong Ujú, subió un chamito que lo vio ujú. así y un fan lo subieron, ¿no? Y le puso como la guitarra, hizo algo ahí con él, preguntó algo, qué sé yo. Y después lo despidió y creo que le regaló la guitarra, de hecho. Y el chamito se fue con la guitarra, le trajeron otra. Y cuando el chamito se está yendo, está la típica frase de adulto, como aléjate de las drogas, stay away from drugs. Pero él le dijo, stay away from my drugs, aléjate de mis drogas. Y el público partiéndose de risa, porque el tipo es muy cómico. Él es Sí, sí, como, sí. como naturalmente hiperkinético. Sí, Que como que, incluso entre canciones, no descansa, el tipo se va muy es eléctrico, sí, súper eléctrico. es eléctrico, sí. Este, Diferente a, no los quiero nombrar, pero los señores mayores de Blink 182. A mí me okey, gusta, son muy de mi época y yo sí. no los he podido ir a ver en vivo porque veo los videos y digo, no Porque es llego a que decir que cringe. estos pararon. Ellos pararon, o sea, Yo hubo creo que esto, 2. no sé, me aventuro, no sé cuál es la historia de ellos, no soy fan de ellos, pero ellos pararon. Entonces, yo creo que eso afecta, Claro, pero además hay gente perder que ese ritmo. regresa, sí, de un género como Es como un atleta, pero de ese género, porque hay otra gente que se además, toma 10 años y regresa y es lo máximo, o sea, claro. pero me da mucha risa porque todo el que anhela, a la gente de Blink es como: "Estuvo increíble", y yo: "¿Estás viendo el mismo video que estoy viendo yo?". O sea, Oye, ¿y ellos generan cringe? No sé. no, o sea, no oficialmente, pero para mí es como hay algo ahí, o sea, creo que los iría a ver igual, pero no he ido todavía, o sea, no me ganó el FOMO, no me ganó el fear of missing out. Sí sabes qué es FOMO, ¿no? Sí, eso sí sé que es. Por si acaso. Eso sí, sé que eso es cuando está pasando algo en un estadio y tú estás desesperado porque tú quieres ser Estar parte ahí, de lo que está pasando. pertenecer, sí, fear of missing out. Este, pero bueno, eso sucede con la gente que habla en tercera persona, eso da Como cringe, Lila, como Lila. como Lila. Qué cringe, gente que Pero se a mí eso lo que autopromociona me da es mucho. muchísima risa. Cuando alguien habla en tercera persona me parece bueno. Hay que tener una personalidad para hacer Hay que eso. tener una personalidad. O sea, yo no me veo a mí misma diciéndote, porque la Geraldine que se mudó a Estados Unidos no es la misma Geraldine, o sea, yo lo digo y es como, ¿quién es Geraldine? O sea, ¿de qué estamos Hay un hablando? episodio hay un episodio de Seinfeld que se genera toda una confusión porque hay un tipo que se dice: Claro. "Jimmy quiere ir a tal sitio, Sí, a sí, Jimmy sí. le gusta tal cosa", y Elaine cree que es otro carajo, y Jerry es el que pilla, pues él está hablando de él mismo, Sí, sí, sí. y ella: "No, no puede ser", que sí, y ahí bueno, es un enredo, típico de Bueno, Seinfeld.
Porque hay un Seinfeld, imbécil que dice Jimmy y él es Jimmy. Seinfeld es como un capítulo tras otro de gente que deja de salir con otra gente por cringe. Ah, claro, ¿Entiendes? por algún motivo. Por alguna vaina que les dio cringe. Bueno, tú sabes que hay la O sea que entonces diferencia, no es algo, sigamos, es como un repelús, pero claro, si las pasiones de toda humanas la son vida. siempre la misma, lo que es que se les va cambiando el nombre. Pero, ¿sabes que hay una diferencia entre el cringe y el ick? No, ya va, déjame sacar una libreta. ¿Cómo se escribe Sí, este? ick, I-C-K, ICK. el ick. ¿Qué carajo es el ick? Okey, el ick, el cringe es como alguien hizo algo, te dio pena ajena, señora, no, o sea, está desubicada. El ick es como, tú sabes ese delicioso, pero frágil momento en el que estás como saliendo con alguien, pero puede Ujú. hacer una sola cosa que te desencante y ya Ah, no quieres relacionarte afectivamente como pareja con esa persona. sí. El ick puede ser algo como es trompista. Entonces te dio el ick. El ick es como cuando te dan ganas de vomitar, como ick, o Claro. sea, como, Entonces, todo iba bien, él es perfecto, pero me dio el ick. ¿Por qué? Porque se sacó un moco enfrente de mí, entonces me dio el Ya. ick. O Bueno, sea, lo del moco en Seinfeld, él está saliendo con una modelo, es la que mejor le resulta en toda la serie. Y ella va pasando en un taxi y él yo me está haciendo acuerdo. esto y ella interpreta que se está metiendo la mano y no lo ve. Y él Y dice: "No, también no". Sí, sí, también sí. hay un episodio de Curb Your Enthusiasm, la serie de Larry David, en el que él hizo un pacto con su esposa de que cuando cumplieran 10 años de matrimonio, ella le iba a dar un pase libre para él Okey, acostarse con alguien. okey, Y está en el proceso de montar una obra de Broadway, una versión de los The Producers, ¿no? Con el famosísimo cineasta, ahora se me olvidó su nombre, porque hoy se te han olvidado todos los nombres. me olvidan los nombres. Bueno, ustedes se acordarán de quién hizo The Producers en Broadway. Y se levanta una mujer que a él le gusta y tal, y ella va para adelante y él va para adelante y ta, ta, ta. Y cuando están a punto de acostarse, así acaba a punto de acostarse, él se da cuenta que en el camerino tiene una foto de George W. Bush. Que estamos en ese tiempo, ¿no? Y Claro, ahí, claro. y ahí termina. Trin, ti, tin, ti, Tin, ti, tin, ti, tin, tin, sí. para, pa, 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 pa. No, ese es muy el ick. Ese es el ick. Entonces Claro. es Ahora, diferente el cringe a el pero ick. eso es como una red flag, como una bandera roja. No necesariamente, porque hay gente que, o sea, es simplemente una mueca, algo que hizo que no Es te una cosa gustó. específica. Sí, sí, que te dio el ick y que Ya. te mató la O pasión. sea, O una sea, que red es flag como pueden ser como señales de que no va a funcionar o de que sí, sí, cringe menos es evidentes. sí, cringe es diferente a ick, es diferente a red flag. Las Okey. red flags son conductas generalmente narcisistas, pueden ser mayormente, que indican que esa persona no te va a querer, a cuidar, a proteger, o sea, que no está Mira, realmente emocionalmente disponible me acabo de acordar sanamente. de una anécdota A ver. que es perfecta para este podcast. A ver, Estaba yo muy jovencito, por todavía favor. estudiando en la Universidad Católica, y era pasante del diario El Nacional. En Okey. esos meses son meses en los que hay como una nebulosa y como un mare magnum de recuerdos, porque yo estaba entre cursar las materias de la universidad del último año, del último semestre, mejor dicho, terminar la tesis de grado, y era pasante de un periódico en el cual todavía no estaban muy claros los derechos de los pasantes. No se había avanzado mucho desde el punto de Okey, vista sindical para okey, limitar los horarios. Yo cuando fui reportero más tarde, los pasantes se iban a las 6 de la tarde. Era inconcebible cuando yo fui pasante. claro, Yo salía algunos días del periódico a las 9 10 de la noche. claro. Los días de cierre, porque yo trabajaba en suplementos que cerraban el miércoles, el jueves. Esos 2 días siempre salíamos muy tarde del centro. El Nacional estaba en Puente Nuevo, en el centro.
En ese tiempo, empiezo yo a salir con una chica, Ok, odontóloga, amiga de una ok. odontóloga que es muy amiga mía. Y llegó el punto en que fui a su casa, ¿no? Fui a su casa. Ok. A cenar o Ajá, no. ya va, necesito contexto. ¿ Esta persona era local o estaba como vos foránea en Caracas? Porque esto es fundamental. Estaba foránea Ok, también. ok, No, no es tan fundamental, pero bueno, está ok. bien Sí, agregarle porque antes al quiero saber relato. si estás llegando a la casa donde ella vive con su papá o su mamá, No, ella o vive en un apartamento, creo que era Terrazas del Ávila, okey, y, pero vivía sola, ¿no? En un apartamento. okey, Entonces, yo en esos días acababa de firmar mi primera nota. La okey, primera nota okey, que yo firmé en un periódico, en este caso en El Nacional, periódico de circulación nacional, yo estaba orgullosísimo con mi primera pero nota. evidentemente. Era en las páginas de turismo, el suplemento de turismo. La nota da igual, era cualquier vaina. Okey. Y yo firmé mi nota, y era una página entera que yo trabajé unas semanas enteras en eso. Mi jefa de entonces, que era lo máximo, Carolina Ledesma, me enseñó. En esos tiempos yo aprendí a escribir para periódicos propiamente. Ella me enseñó, se sentaba conmigo y la nota parecía un cementerio. Esto está mal, cruz, cruz por aquí, cruz por allá, esto no, esto hay que ponerlo para acá, hasta que al final logré Descifrar la poner el vaina. texto bien y sale publicado. Okey. Esta chama tiene un perrito, un poodle, Ay, no, ya lo vi todo. un poodle. Sí. Viste tu nota. Sí, perdón, adelante. Esto es que yo lo cuento y la gente, ustedes van a pensar que yo estoy hablando huevonadas. Cuando veo que ella está acomodando un periódico para que el perro mee en el periódico, y después cuando lo está desplegando así, estirándolo, justo el perro además estaría bebiendo cerveza porque estaba como aguantando las ganas de mear esperando el periódico. Cuando ella lo estiró así, el perro fue y meó sobre mi nota, En tu bello nombre. pero de lleno sobre mi firma, de lleno, Yera. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Esto de verdad es que, en serio, parece que yo lo estuviera inventando. No, no, yo te Además creo. además yo firmé con el guarache solo por primera y única vez en la vida, Okey, porque apenas esa nota se publicó, recibí una llamada de mi Nancy. mamá diciéndome: "Epa, ¿y qué pasó con el apellido mío?". Nancy Templo, Entonces, claro. desde la segunda, yo empecé a firmar con los 2 apellidos. Esa es la historia de Okey, por qué yo firmo con el Oque también. okey. Porque mi mamá dijo: "No, ¿y por qué? Pues No, se lo parí yo, tú claro. tienes tus 2 apellidos". Claro, ese lo parí yo. Pero bueno, la meada igual dolió. Claro. El meado del perro corriendo así sobre mis Tu primeros esfuerzo, párrafos publicados en el periódico. sobre todo tu esfuerzo. Y ese día aprendí cómo era de ingrato el oficio del periodista. Bueno, ese yo rescato, ¿Para ahí qué servían las rescato, notas? ¿Para qué servían las notas? ¿Para qué servía lo que uno rescato, escribía? rescato porque voy a contar historias aquí, voy a contar Además, historias. Yera, la sufrí porque fue mi primera nota, yo no escribía bien para periódico, yo estaba aprendiendo a escribir bien. Entonces yo esa nota la parí, ¿no? Sí, 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 te entiendo Mm. cada dolor de cada letra meada por el perro. Sí, este podcast hay que hacerlo bebiendo, ¿viste? Licor. Apruebo. Mira, cuando nosotros entablamos conexión periodística, claro, porque periodismo fue tu primera carrera, pero fue mi segunda carrera. Entonces, Ajá, nosotros somos contemporáneos, pero ya vos tenías un montón de años de graduado y ejerciendo, y yo estaba de estudiante de periodismo. okey. Cuando nosotros nos conocemos, y yo empiezo a buscar luz en tu experiencia, ya vos estabas modo Ben Affleck fumando. O sea, como el meme de Ben Affleck fumando, así como: "Ver, estoy cansado, jefe, ¿qué estoy haciendo con mi vida?". Siempre Ah, me ya. dijiste y como: "No te dediques al diarismo,
no sé qué vaina. Y yo, o sea, Claro, ya deseaba. ahí muchos perros se habían meado en mis notas ya, en Claro, ese de momento. hecho, una de las vainas que me dijiste es como te voy a decir una, o sea, porque yo te leía cada domingo con aquella ilusión. Y una vez me dijiste, o sea, uno esta vaina empeña su vida para que después, sobre tus notas se caguen los pájaros, me dijiste, ¿Tú te lo sabes pongan qué en es? una jaula de pájaros. ¿Tú Y sabes yo dije, qué es bueno, pero buenísimo? eso no es personal, o sea, hay gente que tiene que usar los periódicos, pero eso no quiere decir ¿Tú sabes qué es buenísimo para secar los vidrios de los carros? Los periódicos, no, pues papel cualquier ventana, el ventana, papel exacto, periódico. el periódico del carro, la gente, sí. No, pero bueno, yo tuve eso fue una etapa, Darks. sí, una etapa conflictiva con el oficio, que después se me quitó, pero yo Bueno, sí pero tuve yo como llegué ahí, ese año llegué yo. yo tuve como un año así, más o menos, entero, como Fue de el año en el que yo conflicto, como llegué. de yo en ese tiempo pude haber cambiado, las cosas, o sea, darle una vuelta ahí al timón a ver qué otra cosa podía hacer. Pero no, después dije: "No, bueno, vamos a ver". Y dejé de quejarme, porque uno tiene que aprender a dejar de quejarse. Mira, ¿ves? Se Sí. aprueba. Ah, ¿pero eso lo pusiste tú o eso No, salió solo? eso tienes que configurarlo y desconfigurarlo en tu Mac, porque a la Mac le da por eso. No se puede editar Menos tampoco. mal que a la Mac no le da cringe. Sí, po. Sí, pero bueno, no, eso después se me quitó. Pero yo sí tuve una época así. Claro, cuando ocurrió ese bautismo, No, fue un bautismo, qué horror. un Mira, eso es bautismo, lo que se conoce como los miaditos, eso es un miau, claro. como cuando tienes O un sea, pero fue bebecito. literal el miau. Claro, claro, claro. Bueno, eso ocurrió en verdad. Mira, tú sabes que hay una cosa que yo quiero hacer un alegato aquí para defender, porque yo siento que hay mucha gente que le tiene manía a YouTube y a Bono, Mm, especialmente ujú. a Bono, pero también la banda termina salpicada. Yo entiendo que hay unas implicaciones políticas, que hay discusiones, que Bono ha tenido incursiones en temas políticos, pero cuando se trata de música, YouTube es YouTube. Es la misma banda que hizo Joshua Tree, que es uno de los mejores discos que se han grabado en la historia de la música. Entonces, es una de las bandas cuando yo leo cringe, 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 siempre no sé, no es como si usted no ha escuchado esos discos. Pueden Bueno, loco. cuestionar actitudes, pueden cuestionar acciones, comentarios. Además, me acabo de leer el libro de Bono de Surrender, donde él no justifica, pero sí cuenta como la historia detrás de sus acciones. Y las puedes entender, las puedes criticar, las puedes no entender. Pero bueno, esa es una cosa que siempre leo y digo: pero ¿por qué le tienen tanta rabia a este grupo que yo amo Pero tanto?". yo recuerdo, claro, yo creo que vos habéis sido una persona que tiene un poco más de conciencia sobre los legados musicales de la gente cuando envejece, pero en general, cuando uno es chamo, a uno le da cringe la cosa de los mayores y ya. Y entonces tus papás y tu vaina siempre te dicen, ese hombre, ese tipo hizo tal cosa y tal cosa, y a uno no le importa, uno y que, ay, qué cringe, es un tipo ahí como en Claro. mallas, es como una señora mayor con leggings, o sea, ay, no, qué cringe. Creo que es Y que también tienen más voz ahora, los jóvenes tienen más presencia, claro, más voz, claro, claro. Y más entonces, auditorio. este, es una batalla perdida que luches contra los Gen Z, llamando No, cringe sí, no, por supuesto. a No, yo YouTube. ni cuando yo veo que se prendió un hormiguero ahí, yo ni me meto, No, ¿para nunca, qué? nunca, ¿para qué? No, es ¿Para una qué? pérdida de energía y de después pasa el tiempo y sale otro que para ser contracultural dice: "Uy, descubrí esta canción de YouTube del disco 80", y tú dices: "Pero", I ¿sabes? know. Sí. Sí, y después lo descubren porque pasan los años y también el oído se va, refinando, se va adiestrando y preparando Yo para escuchar más cosas. yo fui muy prejuiciosa y señalé muchas cosas de pavosas, esa era la palabra que estaba buscando. Es un Pavoso, diagrama de Venn entre la vergüenza y lo que nosotros consideramos pavoso, pero no pavoso. pavoso de mala suerte, como que No, eso es pavoso. sí, pavoso Pavoso de de anticuado, ajá, es como anticuado, es exactamente, anacrónico. ese es el diagrama de Venn que te quería mostrar. Em,
Yo me arrepiento mucho, mucho, mucho. Yo de adolescente fui incluso, no sé, contra la gaita. Es como que, ay, qué fastidio la gaita, tal tiempo, ay, O sea, y me tomó años apreciar el valor cultural, la trascendencia, Ya. de la gaita y de muchas cosas. Y Yo sí, por ejemplo, ya yo estaba suficientemente maduro en ese sentido cuando por ejemplo, la 92.9 entró en una batalla contra las gaitas y decían, esta es una emisora cero gaitas. libre de gaitas, sí, Y yo siempre. decía, pero ¿por qué dejen a la gente ser feliz? Si Claro, ustedes no quieren poner gaitas, no las pongan, pero no tienen que ponerse eso como un eslogan. claro. Yo no sé, me parecía la cosa más ridícula del mundo. Sí, sí, sí. No, porque es ese Eh, tema de. Hoy, Además, bueno, después te cuento. tengo yo más la tendencia de ir a favor de cosas que en contra de cosas, Claro, la mayor parte del tiempo. A veces hay claro, que claro. ponerse en una posición, Bueno, pero tú sabes que cuando uno está pasando por la adolescencia y estás en tu proceso de individuación, el proceso de individuación generalmente ocurre ante, eh, o sea, haciéndole frente a algo, haciéndole el contra a algo y generalmente es lo que te digan tus padres y autoridades. Es natural claro. en el proceso de individuación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Individuación es lo mismo que individualización, ¿no? No, individuación es ese proceso de el adolescente rumbo a su identidad como adulto. O sea, ese Ah, que mira, necesariamente tienes que rebelarte de tus padres, como que te suelten el brazo para tú buscar tu propio proceso. o sea que no solamente aprendimos hoy de cringe, sino también, ¿no? Este podcast está en su proceso de individuación todavía. Todavía, sí, sí, sí. Todavía no ha salido del cascarón, pero ahí vamos, Ahí Yera, vamos, ahí vamos, ahí ahí vamos. vamos. Mientras tanto, nos pueden ayudar. Si a ustedes les ha gustado esto que hemos hablado, si ustedes llegaron hasta aquí, que ya tenemos como una hora hablando, y a ustedes no les ha dado cringe O si esta les dio y se charla, quedaron. o si les dio y se quedaron porque a ustedes les gusta, pues hay gente que a lo mejor les gusta. Em, comenten, comenten. Este episodio creo que da para muchos comentarios, Me ¿no? encantan los comentarios, es lo que más me gusta. Comentarios sobre cambios generacionales, sobre la relación de los padres con la generación siguiente. Tantas cosas que han cambiado, o sea, el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 25, 30 años, demasiado desde la llegada de Internet, y desde las redes sociales, peor, se potenció todo eso. Bueno, comenten, Sí. suscríbanse, muy importante. Por favor, sí. Denle like, denle a la campanita para que les avise cuando vengan episodios nuevos. Y muy importante, Yera, ¿cuál es el consejo que siempre dejamos? No sigan consejos de nadie y no dejen de hacer cosas porque a otros les va a dar cringe. Pero sobre todo no sigan ese consejo tampoco. No, no me sale dar el consejo final, pero no sigan consejos de nadie. Es eso, Exactamente. Ni es siquiera eso. este. No, ni siquiera este, es verdad. Ninguno, ninguno. Chao. Adiós. Bye bye.